Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Tienen la posibilidad de escuchar y participar por los distintos canales en inglés, español y francés. You can choose the channels to participate from this seminar in the three languages, English, Spanish, and French. Bienvenidos, colegas. Estoy muy feliz de recibirlos en este primer seminario web de OMEP y les doy la bienvenida a todos los participantes de todo el mundo. Estoy muy agradecida de todas las personas que están participando activamente de este seminario. La privatización de la educación es una tendencia generalizada en el ámbito nacional y mundial, que se extiende desde la educación preescolar, primaria, secundaria y hasta superior. Las actividades de educación privada se han naturalizado cada vez más en la provisión de la EPI en muchos países. Este proceso refuerza las enormes desigualdades al acceso de la educación en la primera infancia. La falta de políticas claras e inversiones de los estados determinan el desarrollo de las iniciativas comunitarias y la ampliación de los programas con fines de lucro. Esto se traduce en la estratificación y la inequidad en el acceso a una educación de calidad que se basa en las condiciones económicas de cada familia. La consecuencia es que para muchas familias y muchos niños, la educación preescolar sigue siendo en la práctica un privilegio más que un derecho humano. La privatización de la educación infantil es una de las principales preocupaciones de los miembros de OMEP. Por eso tomamos la iniciativa de colocar este tema en el centro de nuestros debates, reflexiones e investigaciones. Los miembros de OMEP participan activamente en la realización de la Agenda de Educación 2030, que define la Meta 4.2, en la que los estados se comprometieron a garantizar que todos los niños y niñas tengan acceso a servicios de atención y desarrollo de calidad para la primera infancia y educación preescolar. El trabajo de incidencia de OMEP no se puede hacer sin compartir y producir conocimientos sobre la situación de la AEPI en todo el mundo, sin permitir el aprendizaje mutuo y la concientización, y sin basar nuestros argumentos en información seria y confiable. Además, este trabajo se debe desarrollar en solidaridad y en la construcción de redes, lo que nos hace a todos mejores personas y una organización mejor y más eficiente. La suma de nuestras visiones, experiencias y conocimientos nos ayuda a encontrar respuestas eficientes para construir un mundo más seguro y justo para los niños pequeños. Durante el 2020 y 2021 comenzamos a trabajar con el derecho a la educación, una organización internacional que promueve la educación como derecho humano, lucha por un mundo donde todos, sin discriminación, puedan disfrutar con plenitud del derecho a la educación en todas sus dimensiones. RTE, la Organización de Derecho a la Educación, se estableció en el año 2000 por la primera relatora especial de la ONU sobre el derecho a la educación, Katarina Tomaszewski. OMEP y RTE tienen visiones similares sobre el cuidado y la educación de la primera infancia. Creemos que el acceso gratuito, de calidad y equitativo a la EPI debe ser un derecho universal garantizado a todos los niños pequeños.
Nos preocupa que la participación del sector privado en la EPI, que tiene fines de lucro, desarrolla aún más las desigualdades y la discriminación en la educación desde los primeros años de vida. Si estos temas no se abordan, las disparidades van a permanecer con las personas durante toda su vida. Por esa razón nos dimos cuenta de que necesitamos establecer una visión y acción colectiva para garantizar las obligaciones estatales en el cumplimiento al derecho a la educación en la primera infancia. En este sentido, OMEP y la RTE se organizaron para crear un proceso de movilización de colegas interesados, organizaciones de la sociedad civil, investigadores a nivel nacional, regional y global, para tener una discusión colectiva y explorar posibles colaboraciones y acciones conjuntas. En julio del 2021, propusimos una consulta en línea como primer paso de esta iniciativa, entre nuestros miembros y otros actores que mostraron un gran interés en la AEPI y la privatización. También organizamos 2 sesiones para el debate, para abordar distintos aspectos de la privatización y determinar distintas estrategias que se llevarán a cabo a nivel nacional, regional y mundial para proteger la educación pública y regular la participación de actores privados. Fue emocionante y enriquecedor conocer a tantos colegas interesados y tan entusiasmados por este tema. Vienen de todas partes del mundo, desde las Filipinas, India, Sudáfrica, Estados Unidos, Argentina, Perú, Brasil, Uruguay, Turquía, Nigeria, Nueva Zelanda, Chipre, Paraguay, Irlanda y hasta Hong Kong. Hoy nos proponemos realizar este seminario que incluirá 2 momentos. En primer lugar, una conferencia que invita a la conceptualización de un campo tan complejo y diverso como es la privatización de la EPI en relación con el concepto de la educación como un bien común. Para ello le damos la bienvenida a Matías Urban, investigador irlandés que desarrollará la ponencia reivindicando un bien común global, el derecho a la educación y cuidado en la primera infancia. En segundo lugar, nuestra querida colega Raja Kumari Michael Sami lanzará la encuesta global sobre AEPI y privatización, tendencias y desafíos, que se desarrolló en conjunto con OMEP y RT, con la colaboración de María Vasiliadou, presidenta de OMEP Chipre, y Javier Aliaume, vicepresidente de OMEP Uruguay. Esperemos darles la bienvenida y responder por todos los colegas del mundo. Tienen el compromiso de nuestra parte. Ahora me gustaría presentar formalmente a nuestros oradores de este seminario. El doctor Matías Urban, creo que se pronuncia Matías en inglés, ocupa la cátedra Desmond de Educación de la Primera Infancia y es director del Centro de Investigación de la Primera Infancia en la Universidad de la Ciudad de Dublín, Irlanda. Es profesor de Pedagogía en la Universidad de Stavanger, Noruega, y es profesor asociado y miembro del Centro de Política de Educación en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Trabaja en cuestiones de sistemas integrados, de primera infancia, diversidad e igualdad, justicia social y profesionalismo en distintos contextos socioculturales. Matías tiene más de 20 años de experiencia en el diseño y liderazgo de proyectos de investigación colaborativos internacionales. Es el autor principal de varios documentos de T20 sobre las políticas del desarrollo y cuidados
en la educación en la primera infancia y es miembro del grupo de trabajo de expertos de la Comisión Europea sobre la atención y educación en la primera infancia. Nuestra querida colega Raja Kumari Michael Sami Raji es una profesional de los derechos humanos con más de 15 años de experiencia en diversos aspectos de los derechos humanos, incluida la educación, investigación, monitoreo, capacitación, intervención y defensa de los derechos humanos. Siendo una ardiente defensora del derecho a la educación, ha trabajado en estrecha colaboración con niños y educadores en la India desde el nivel preprimario hasta el secundario. Se unió a RTE en febrero del 2021 y ya había trabajado con una gran variedad de organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, incluida Pax Romana, IMCS Asia Pacífico, People's Watch, Indian Social Institute, Child Rights and You y Amnistía Internacional de India. Tiene una maestría en Derechos Humanos de la Universidad de Essex y un diploma de posgrado en Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Escuela Nacional de Derecho de la Universidad de India. Bueno, ya los presentamos, queridos colegas. Matías, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes, por la invitación. Y es Matías, ¿estás bien? Muchas personas no lo saben pronunciar bien, así que Mercedes y a todos mis colegas les agradezco por haber organizado todo esto y me gustaría compartir algunas reflexiones que tomará 20-25 minutos, una presentación. Voy a comenzar con algunas reflexiones sobre la privatización, sobre el cuidado de la educación de la primera infancia. Necesitamos hablar y reclamar la educación como un bien común mundial. Por esto, como mencionaste en tu introducción, Mercedes, los actores internacionales en el foco mundial incluyen la Unión Europea, organizaciones, corporaciones y el desarrollo económico, entre otros. Llevan muchos años reclamando una mayor participación del sector privado en la educación. Y el argumento central ha sido que los países, especialmente los de baja y media desarrollo, no están en condiciones de proporcionar. Pero ya veremos y volveremos a esto. Sin embargo, debemos ver las implicaciones de los agentes no estatales en la educación, que esto algunas veces concierne a las mismas organizaciones que solían ser firmes defensoras de la participación del sector privado de la educación. Por ejemplo, el informe de seguimiento de la educación en el mundo del 2021. Para discutir toda esta perspectiva de la educación. Pero, ¿qué está pasando? Me gustaría comenzar por los que piensan que el debate es sobre un simple buen o mal argumento, y me temo que tengo que decepcionarlos para empezando. Lo privado es complejo, especialmente la educación infantil. Mirando el panorama, podemos ver 4 diferentes entradas de este tema. Tenemos la privatización para los ricos, privatización para los pobres
privatización por parte de los ricos, privatización por parte de los pobres. En estas instancias hablamos de 4 pagos de suministros de AEPI para comunidades acomodadas, urbanas, profesionales, internacionales, que tratamos de suplir lo mejor posible. También hay suministros de AEPI para comunidades desfavorecidas, rurales, empobrecidas, marginadas, que a menudo no están reguladas. Están bajo el radar de la educación, de la asistencia de la educación. También tenemos suministros por parte de grupos comunitarios, como organizaciones de asistencia social, privadas, no estatales, y programas de comunidades. También tenemos privados como empresarios que tratan de generar oportunidades de empleo para ellos mismos y o para la comunidad. Y también podemos ver suministros por parte de grandes empresas, que a menudo son cadenas que operan a nivel internacional, controladas por fondos de capital privado o por fondos de pensiones, orientadas al valor para el accionista y no para la educación de los niños. En 2014, la revista de negocios Forbes declaró: la educación es una industria de $1 billón y se necesitarán 2 décadas para que la industria alcance un punto de inflexión importante. De esto no estoy tan seguro que se necesite una década. La educación infantil representa una parte considerable de este dinero que está a la espera de ser aprovechado a escala mundial. Estamos hablando de un negocio y todavía no vimos el comienzo de esto, me temo. Lo cual es, supongo, una de las razones por las que el verdadero asunto de preocupación, el verdadero término, el asunto de preocupación, es la creciente privatización de la política educativa, que establece las condiciones que dan forma a los sistemas educativos en todo el mundo. Estas políticas de los sistemas educativos toma o adopta varias formas. Por ejemplo, la influencia de fondos filantrópicos para influir en los procesos democráticos de toma de decisiones, o toma la forma de subcontratación directa de, como yo las llamo, empresas filantrópicas capitalistas, que hemos visto ejemplos puntuales como Bill Gates, la fundación de Bill Gates, dirigida por la dirección de Mark Zuckerberg. Estoy preocupado por el resultado que deja en un tipo de control democrático y se silencian múltiples voces. Hay muchas experiencias de cómo funcionan estas cosas. Afortunadamente, en estas comunidades se sustituyen por diversas agendas que crean soluciones específicas. Lo segundo es que,
Aunque haya influenciadores con buenas intenciones, las comunidades marginadas tienden a convertirse en sujetos experimentos de los filántropos, negando su propia materia de educación. Una excelente contribución para el mundo fue el Blog Mundial de la Educación de la UNESCO, de Christopher Lubienski, director del Centro de Evaluación y Política Educativa de la Universidad de Indiana. Describe esta evolución con preocupantes ejemplos de Estados Unidos. Pero volvemos a la esfera pública, en el que hay muchas pruebas de que la atención y educación a la primera infancia conlleva a diversos estudios globales en el que confirmamos que cada país, y cito, que cada uno sin Entonces, ¿por qué, si tenemos esta evidencia, todavía con una situación en la que los países y los responsables políticos insisten en la privatización y en el que las organizaciones internacionales perpetúan la narrativa de que la participación del sector crucial de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 en relación con la educación de la primera infancia? Los estudios internacionales resumidos por Betio tienen muchas responsabilidades de los países. A menudo los costes iniciales a nivel municipal, por ejemplo, los beneficios macroeconómicos que se obtienen a largo plazo a nivel central. Entonces, ¿qué podemos hacer por esto? ¿Qué podemos hacer para minimizarlo? Tenemos que reconfigurar a todos los países, por ejemplo, buscar el centro de los países. Las organizaciones, por ejemplo, y los fondos dentro de los países tradicionalmente reconfiguren sus políticas y estrategias para socavar los servicios públicos en favor del sector privado. Significaría destinar fondos a la educación privada. El argumento adicional o secundario que voy a hablar y que tengo más presente en lo que respecta a la EPI como un bien común a escala mundial, nos estamos enfrentando a lo que hoy Edgar Morin denominó una intersolidaridad de las crisis existenciales del planeta. La pandemia global, probablemente recurrente, se enfrenta a crisis de guerra, de democracia o las económicas, las fallas económicas. Todos informan y refuerzan mutuamente. Me gustaría discutir todas estas respuestas, un replanteamiento y en orden a la humanidad. Es nuestra responsabilidad con las generaciones futuras, o como dice el Papa Francisco, de la Iglesia Católica Romana,
y pone en su encíclica papal Laudato Si, las predicciones del día del juicio final ya no pueden recibirse con ironía o desdén. Es posible que dejemos a las generaciones venideras escombros, desolación y suciedad. El ritmo de consumo, el despilfarro y el cambio medioambiental han puesto tan al límite de la capacidad del planeta que nuestro estilo de vida contemporáneo, por sostenible que sea, solo puede precipitar catástrofes, como las que incluso ahora se producen periódicamente en distintas zonas del mundo. Entonces, si hablamos del futuro de los niños, tenemos que darnos cuenta que no tiene lugar en una distancia imaginada, sino que comienza aquí y ahora, en el que los niños tienen derecho. Y tal como nos recordó tan claramente Janusz Korczak cuando el mundo se enfrentaba a otra crisis de guerra, una de las iniciativas de la OMEP, que es garantizar los derechos de los niños pequeños. El actual escenario de crisis requiere y nos anima a retomar la cuestión fundamental del propósito de la educación de la primera infancia. ¿Para qué estamos educando? En pocas palabras, el trabajo, el objetivo que tenemos por delante es reorientar todos nuestros esfuerzos a una escala mundial. El propósito de la educación comienza en el nacimiento. Aprender, practicar y apoyarnos para cuidarnos a los otros y al planeta. Necesitamos reconectar la educación urgentemente con la noción del bien común, que trasciende las ideas estrechas, tecnocráticas y utilitarias de la educación. De nuevo citaría a Francisco para un punto de partida de este debate. En el principio del bien común subyace el respeto a la persona humana como tal, dotada de derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo integral, que no puede lograrse sin una especial preocupación por la justicia distributiva. Cuando ésta se viola, siempre sobreviene la violencia. La sociedad en su conjunto y el Estado en particular están obligados a defender y promover el bien común. Y continúa diciendo que la noción de bien común se extiende también a las generaciones futuras. Las crisis económicas mundiales han hecho dolorosamente evidentes los efectos perjudiciales de la falta de atención a nuestro destino común, que no puede excluir a los que vienen después de nosotros. Ya no se puede hablar de desarrollo sostenible al margen de la solidaridad intergeneracional. Y continúa diciendo que lidiando con estas preguntas nos llega a la cuestión tendremos que hablar de un contexto, preguntas de forma, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo con el mundo? ¿Qué necesita el mundo de nosotros? Y no de la otra forma. Me refiero, necesito en este momento agregar que la cristianidad en general y la Iglesia Católica Romana en particular tienen mucho que responder cuando examinamos cómo hemos acabado en la situación en la que nos encontramos. Así que veamos algunas alternativas. Entre ellas está el concepto de buen vivir, que se origina en América Latina, para describir alternativas a las autodestructivas ideas y prácticas occidentales de desarrollo, centrándose en el buen vivir, en un sentido mucho más amplio. Me baso aquí en los trabajos de Eduardo Udinas, un uruguayo, director del Centro Latinoamericano de Ecología Social, y encuentro que este concepto del buen vivir, relevante en esta discusión
y que necesita conversarse a nivel mundial sobre el propósito de la educación infantil. Primero, porque es un concepto político y es utilizado activamente por los movimientos sociales, incluido en la legislación y las constituciones de países como Ecuador y Bolivia. En segundo lugar, porque es una reacción crítica a las teorías occidentales del desarrollo que sustentan gran parte de las teorías occidentales de la educación de la primera infancia. Y en tercer lugar, porque se refiere a alternativas concretas a partir de las tradiciones indígenas que persisten al dominio eurocéntrico occidental. Entonces viene, como nos recuerda el filósofo cubano Pedro Sotolongo, una idea de idea fuerza, con el poder de las nociones marginales que tienen, puede eventualmente derribar imperios. Y esta, nada menos, es la tarea de la educación para el bien común. Muchas gracias. Much, Matías. Muchas gracias, Matías. Me emocionan tus palabras. Tenemos mucho en qué pensar en conjunto. Gracias por tomar estos conceptos del buen vivir, porque presenta otra perspectiva muy revolucionaria y, como dices, tenemos que reconfigurar para poder volvernos a involucrar con la atención y la educación en la primera infancia, en este presente y para el futuro. Muchas gracias por tus palabras. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, pueden hacerlo por el chat. Y mientras tanto, pasaremos a Rashi, querida amiga. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Mercedes. Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por darme esta oportunidad de presentar la encuesta global que estamos lanzando en conjunto con OMEP. Como OMEP dijo en sus palabras de presentación, comenzamos esta encuesta con los actores implicados para ver las tendencias y los desafíos en la educación en la primera infancia. Como parte de esta iniciativa, lanzamos esta encuesta y tomamos la oportunidad de este seminario para presentarla y contarles los objetivos, por qué queremos lanzar esta encuesta. Como todos sabemos y como el profesor Matías acaba de reforzar en su charla, la AEPI es esencial para la realización de una amplia variedad de derechos educativos, sociales y económicos. La AEPI le permite a todos los niños, incluidos los más vulnerables, comenzar la escuela a la par con otros niños y mejorar los logros educativos. Como sabemos, los ODS intentan alcanzar el acceso universal de todos los niños para el 2030, pero sabemos que no todos lo alcanzan y sabemos las principales razones. Las disposiciones legales y la inversión pública en la EPI no son adecuadas para proteger los derechos de los niños, y esto radica en una regulación, en una falta de regulación del sector privado, perdón, en general con un motivo de lucro. Esta tendencia amenaza socavar las obligaciones de proveer educación gratuita y de calidad. Por todas estas razones, nuestro objetivo es mapear las tendencias de la privatización en el cuidado y la educación de la primera infancia a través de una encuesta.
Y el objetivo principal de esta encuesta es comprender y analizar los desafíos clave de la privatización en la protección del derecho de la educación preprimaria, y también recopilar datos que sean esenciales para abogar por la realización del derecho a la EPI, en especial para aumentar la inversión pública, la protección legal y establecer un marco regulatorio para gobernar las instituciones privadas. ¿Qué tipo de información pretendemos recopilar? Hay 4 tipos principales de información que nos gustaría recopilar. Las disposiciones legales. No entraré en mucho detalle, ya que las disposiciones legales y el financiamiento se relacionan con los marcos regulatorios, y no es necesario entrar en mucho detalle, pero sí me gustaría hablar del reconocimiento de los derechos preprimarios que se garantizan en la ley internacional y en las disposiciones legales para el establecimiento de la EPI en el sector privado. Además, nos gustaría recopilar algunos datos básicos. Es una encuesta un tanto general, no entra en demasiado detalle, pero nos va a determinar qué tipo de investigación necesitamos hacer. Por eso estamos recopilando datos generales en relación con la inversión pública que se está realizando en la AEPI, qué porcentaje de niños están inscritos en el sector privado versus el sector público, y también información sobre investigaciones realizadas sobre la AEPI y la privatización a nivel nacional. También nos gustaría recopilar información sobre las investigaciones que están haciendo en cada uno de sus países para poder poner en práctica esta información y aprender de las distintas experiencias. En cuanto al marco regulatorio y mecanismos de monitoreo, utilizamos el marco regulatorio estándar. En la mayoría de los países tienen un marco en este sentido, y queremos comprender en mayor profundidad los mecanismos de monitoreo que utilizan los estados, las inspecciones regulares que llevan a cabo los estados en este sentido. Y también, por último, nos gustaría recopilar información sobre las tendencias y los desafíos, en particular sobre las alianzas del sector público con el privado, las tendencias de reclutamiento del personal de la EPI, tanto en el sector público como en el sector privado. Estos son los tipos de información que queremos recopilar, pero como digo, no vamos a entrar en muchos detalles. Es una encuesta relativamente general relacionada con el desarrollo y las investigaciones actuales. ¿Qué vamos a hacer con todos estos datos? Vamos a tomar distintos tipos de acción en 3 áreas principales que podemos identificar. Podríamos pensar en otras opciones también, pero la primera sería construir concientización y mayor conocimiento en el rol y las funciones de los actores privados en proteger los derechos del niño. Por eso les pedimos información sobre las investigaciones y distintos documentos que hayan redactado. Esto también nos va a ayudar a acercarnos a los distintos temas de investigación que son importantes para poder seguir profundizando sobre este tema. Nos gustaría poder acercarnos
a las universidades, a las organizaciones de la sociedad civil, para conocer los trabajos de monitoreo e investigación, y también crearemos distintas herramientas de monitoreo para seguir desarrollando este tema. Y por último, querríamos diseñar una estrategia de acción colectiva y formación de redes, como por ejemplo a través de campañas, en especial que se relacionen con el pedido de un aumento en la inversión pública para la EPI. Según la información que podamos recopilar, vamos a poder decidir cómo continuar con los siguientes pasos. Por último, me gustaría agradecer a todas las personas que participaron en el diseño de esta encuesta, en especial a María de OMEP Chipre y a nuestro colega de OMEP Uruguay por todas sus contribuciones, y a Mercedes también por su valioso tiempo. Vamos a compartir el enlace de la encuesta en conjunto con documentos de apoyo, donde proporcionamos algunas explicaciones sobre la metodología que utilizamos en la encuesta, y compartiremos los detalles con todos ustedes por mail en las próximas semanas. Pueden decidir responder esta encuesta en inglés, español o francés. La mayoría de las preguntas son cuantitativas, no les piden redactar una información descriptiva. Hay solo 2 o 3 preguntas cualitativas. Les pedimos su apoyo y que se tomen un tiempo para responder a la encuesta, y si tienen cualquier duda en cualquier momento, nos pueden contactar por mail. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Rashi, gracias por la presentación de esta iniciativa, que va a ser muy útil para poder crear una evidencia sólida sobre este tema central para la educación en la primera infancia y para lograr la justicia en la educación preprimaria. Para cerrar esta sesión, me gustaría volver a agradecer a Matías. Gracias por la gran contribución. Vamos a volver a ver este video porque hay tantos conceptos tan profundos, las contradicciones en el campo y la complejidad, para poder comprender este campo de la privatización en la primera infancia. Hay mucho en lo que tenemos que pensar para reorganizar nuestra propuesta. También quisiera agradecerle a todas las personas que están participando, a las personas de Nueva Zelanda, que es la medianoche. Muchas gracias, queridos colegas de OMEP Nueva Zelanda. Gracias a OMEP Argentina, OMEP Irlanda. Gracias, Medi, es muy lindo verlos participar. Gracias a Pakistán, Rushad, queridos colegas de Kenia, de Educación para Todos, de CLADE, de OMEP Francia, Uruguay, Bulgaria, de Japón, Tailandia, Nigeria, de la campaña de Perú de la campaña por la educación. Gracias, Madeleine, por venir tan temprano. La Coalición de Educación para Todos de Sierra Leona, de la región africana, OMEP Chipre, Costa Rica, la Coalición colombiana del derecho a la educación,
a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Querida Shirley, ¿podrías mutear tu micrófono, por favor? Muchas gracias. Shirley es siempre tan musical. Nuestra querida colega de Uruguay. Pronto tendremos una mesa redonda por medio de un seminario web que va a ser sobre los principios de la educación, del derecho a la educación y la privatización, y es muy lindo saber que tenemos la traducción al español y al portugués para la región latinoamericana, y luego continuaremos por el seminario número 6 con el equipo del informe sobre los actores no estatales, y el 27 de abril lanzaremos otro informe sobre el género y la educación. Así que ambos informes versan sobre la educación inicial y la atención en la primera infancia en relación con la privatización. Muchas gracias por esta sesión. No sé si Raji quisiera agregar algo más. Muchas gracias, Mercedes. Solo me gustaría agradecerle al profesor Matías por todas sus palabras y por reconectarnos con la noción del bien común. Muchas gracias por la invitación y por dejarnos reconectar con nuestras raíces y construir un concepto de educación desde ese lugar. Muchas gracias por este hermoso seminario. Adiós a todos. No podemos vernos, pueden abrir sus micrófonos, pueden prender sus cámaras si quieren saludar. Oh, thank you, Lili. Thank you. Gracias. See you all. Ruti, Gracias. Alejandra.